Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, profe. En un minuto iniciamos. ¿Dónde está aquí? Kevin, ¿te pasa el control? Sí, maestro. En lo que se van conectando. ¿Dónde está? Okay. Dale. Y vayan preparando el libro del análisis de Fourier. ¿Sí? Porque hoy iniciamos con la parte de la serie compleja. ¿Qué libro dijo, profe? Perdón. El de análisis de Fourier, el azul de pasta azul, el que les mandaron. Ah, ok. ¿Sí lo tienes? Sí, profe, lo enviaron por el grupo. Muchas gracias. Ah, exactamente, sí, sí. De ese libro es el capítulo 3 y el capítulo 4. Vamos a, en lo que falta vamos a ver todos esos dos capítulos. En la página en la 52, creo. Sí. Inicia en la 52 el espectro de frecuencia discreta. ¿Sí? También en el libro de David Chang, que también lo tienen ustedes, hay una parte que hace, en la parte de serie compleja, hace una bonita presentación de ese desarrollo. ¿Sí? Y lo más importante ahí es precisamente los espectros, amplitud y frecuencia. ¿Sí? Entonces, yo creo que ya iniciamos, ya tenemos 28. ¿Sí? Bien, iniciamos y recuerden que voy a partir de lo último, ustedes lo tienen, se los he estado mandando por foto para que sea más rápida la presentación. Y en la última clase, teníamos precisamente las funciones exponenciales. ¿Sí? La relación entre las funciones exponenciales y el seno y el coseno. ¿Sí? No voy a deducir completamente la serie compleja, ¿sí? Porque sí nos lleva un poquito de tiempo presentarla. Yo lo voy a hacer y se los voy a mandar. ¿Sí? Bien. Todo completito y algunos otros desarrollos y comentarios importantísimos porque ahora sí hay mucho que hacer por esta parte. ¿Sí? Bien.
Recuerden que en la última parte, el último día de clase, partimos de la serie trigonométrica y la forma que tienen los seno y coseno en forma exponencial, recuerden, ¿sí? Entonces vamos a partir de esas relaciones. Igual voy a ir tomando foto y se las voy a mandar, ¿sí? Para que vayan teniendo toda la información de primera mano, digamos, ¿sí? Entonces, también recuerden, este, bueno, aquí hay alguien que no tiene nombre, únicamente tiene DANILELS. ¿Quién es él? Sí, profe, ya lo voy a cambiar, es que no tenía, soy Ortiz. Ah, ok. Sí. Recuerden que nada de códigos, ¿sí? Porque entonces cuando se toma la Ya está, profe. asistencia, pues ya no sabemos a quién registrar. Dale, pues. Bien, entonces, iniciamos. Bien, también lo que les voy a pedir mucho, ¿sí? Que me vayan diciendo sobre la claridad, la presentación, si el color se ve bien, si cuando estoy en el pizarrón se escucha bien, todo eso, ¿no? Porque, imagínense, ¿no? Que están precisamente en su salón de clase. Yo a veces pienso de esa forma y ya no les pregunto si cuando estoy en el pizarrón se escucha bien para ustedes con toda claridad, etcétera, etcétera, ¿sí? En caso de que no, tendríamos que hacer adaptaciones. Y entonces ahí le preguntaría a Rubí qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Y en caso de que también igual el color no se vea bien, entonces me dicen, porque ya debe de ir todo con toda claridad, ¿sí? Para que ustedes tengan también toda la información, ¿sí? Entonces ahí les encargo mucho esa parte, ¿sí? Bien. Entonces bajo esas recomendaciones iniciamos y como les dije anteriormente, voy a partir de la serie trigonométrica y sus respectivos coeficientes, ¿sí? Entonces, ponemos, dice, recuerden, la serie trigonométrica ¿sí? de una función, ¿sí? Periódica, ¿sí? De periodo T, digamos, definida en el intervalo de menos t medios a t medios, ¿sí? Recuerden que partimos precisamente de esa representación de mi función y les comenté que la definíamos así precisamente por facilidad del cálculo, ¿sí? Y precisamente también facilidad de representación de la función, ¿sí? Bien, entonces esa función, y aquí únicamente le digo,
está definida de menos t medios a t medios. Obviamente es periódica, el periodo vale t, ¿sí? De aquí para acá. Puedo hacer su extensión periódica y todo lo demás, ¿sí? Pero ahora como que ya no me interesa mucho eso, porque precisamente el desarrollo va indicado hacia otras direcciones, digamos, ¿sí? Bien, y van a ser las siguientes. Recuerden que mi función f de t, ¿verdad? Bajo estas condiciones, recuerden que la frecuencia omega 0 que indicamos como 2pi sobre t, importante, ¿sí? Bien. Entonces mi función f de t, recuerden que la representé como a0 más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a su índice n coseno de n omega 0t más b su índice n seno de n omega 0t. ¿De acuerdo? Estos coeficientes an de n y a0 sobre 2. Se me olvidaba. ¿Sí? Esos coeficientes tienen una representación por medio de una integral, ¿sí? Que ya sabemos manejarla mucho, ¿sí? Bien. Bueno, estuve revisando también algunos reportes que me enviaron y todavía encuentro fallas en el sentido de que cuando pone, por ejemplo, la integral de una función, por ejemplo, una recta, un segmento de recta, que sea, por ejemplo, 2t menos 4, por decir algo. Entonces pone la integral de 2t menos 4 por el coseno o el seno, ¿sí? Entonces, como es un producto, deben de encerrarlo entre paréntesis para que indique y quede bien indicado que se trata de un producto y debe de separar en dos integrales, por ejemplo, o directamente a partir de ahí hacer la integración por partes, ¿sí? Y el resultado que por ahí cuando no le ponen el paréntesis indicando que es un producto, entonces únicamente el coseno o el seno afectan al último término, ¿sí? Entonces ya sale mal todo, ¿sí? Entonces, por ahí deben de ir corrigiendo esa parte. Sí, todavía encuentro esos detallitos, ¿sí? Son de algunos, no es mucho, pero deben corregirlos. Yo lo voy a revisar bien y les voy a indicar, se lo voy a decir, ahora sí que por medio de mensajes, les digo, aquí, como lo he hecho siempre, ¿sí? Pero ya tengan cuidado en esa parte, ¿sí? Bien. Entonces, recuerden, ¿verdad? Aquí le ponemos como las funciones coseno y seno, ¿verdad? Me queda el coseno de n omega 0t, lo escribo en forma exponencial, recuerden, es e a la i n omega 0t más e a la menos i n omega 0t sobre 2. Lo puse así un poquito amontonadito ahí porque usted ya lo tiene en la última parte, ¿sí? Para tiempos aquí, ¿sí? Digo espacio. Y el seno de n omega 0t como e a la i n omega 0 t menos e a la menos i n omega 0 t sobre 2 y error. Esas serían sus dos transformaciones, las transformaciones de las formas trigonométricas a las formas exponenciales, complejas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muchas veces se les llama identidades de Euler, ¿sí?
o son transformaciones de Euler, simplemente. ¿Sí? Bien. Yo creo que por el nombre asocian esta, únicamente la voy a marcar así. Esta es exponencial, la asocian con Euler, en el sentido de que le llaman función Euler. ¿Sí? Y he visto mucho de que así le llaman la función Euler. ¿Sí? Entonces, su nombre correcto es la función exponencial, simplemente. ¿Sí? Porque después aparecen otros conceptos que cuando se quedan con esa idea de función Euler, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando están trabajando logaritmos y demás cosas y otras transformaciones, entonces ahí surge esa inconveniente, pues, de trabajar o conocerla como función Euler. ¿Sí? Bien. Entonces voy a sustituir el coseno y el seno por sus formas exponenciales y me queda entonces que mi función f de pi va a ser igual a 0 sobre 2 más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a subíndice n, paréntesis, en la i, n omega 0 t más e a la menos i n omega 0 t sobre 2, ¿sí? Y me queda más subíndice n seno, recuerden que va a ser e a la i n omega 0 t menos e a la menos i n omega 0 t sobre 2i. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Y lo que hago es precisamente hacer los productos. Este con este, este con este, con este y así. Y al hacer los productos también hago factorizaciones. Observen. ¿Sí? Entonces el siguiente paso es hacer los productos, o sea, quitar los paréntesis e ir agrupando. Y por ejemplo, este que está aquí lo voy a indicar así. ¿Observen? Este con este lo voy a agrupar al hacer el producto. ¿Sí? Que me va a quedar de esta forma. Me va a quedar que f de t es igual a 0 sobre 2 más la suma desde n igual a 1 hasta infinito. Observen, cuando hago este producto, obviamente va dividido entre 2. También al hacer el producto y factorizo o agrupo estos términos, me queda algo así. Observen, a n sobre 2, este que está aquí, y este que está aquí es positivo, más b n sobre 2i, observen. Y tengo entonces esto como factor, que sería e a la i n omega 0 t, observen. ¿Sí? Lo que voy a marcar con color rojo, observen, es este y este, lo que hice aquí. ¿Sí? Y este también, obviamente, junto con su divisor ahí. Aquí también junto con su divisor. AN sobre 2, BN sobre 2i. ¿Están de acuerdo? Y como está multiplicando este con este y este con este, y entonces lo factorizo. Observen. Y me queda de esa forma. Y lo siguiente, igual, con este, entre este con este, entre este. Hago lo mismo. ¿Sí? Y al hacer lo mismo me quedaría de esa forma. Observen. ¿Sí? Entonces, sería este con este y con este. Este con este y con este. Con su signo negativo, respectivamente. ¿Sí? Bien. Entonces me queda más paréntesis
me queda AN sobre 2 nuevamente, ¿sí? Y me queda menos BN sobre 2i, observe, ¿sí? Y entonces ya que me queda como factor este y este, que sería E a la menos I N omega 0 t, ¿sí? Y me quedan esas dos expresiones, ¿sí? Esas son principalmente, o esa última representación, es la que me va a dar toda la información, completamente. Pero observe, ¿verdad? De que ya mis formas trigonométricas ya las cambié a mis formas este, exponenciales y más aún lo llevé a la forma compleja. Es donde en ese momento aparece ya y entonces todo nuestro desarrollo que habíamos hecho anteriormente ya cambió un giro, ya hizo un giro de las formas reales que teníamos anteriormente a formas complejas. Es entonces aquí donde ya interviene toda la variable compleja, ¿sí? Es precisamente en la parte central de mi desarrollo, son las representaciones complejas. Observen. Sí, porque todo lo que está en paréntesis, si se dan cuenta, son ya expresiones complejas. Y entonces ya me salgo de mi serie de mis funciones periódicas, de mis representaciones trigonométricas, ya me salgo de ahí y ahora voy a estar un rato precisamente en el plano complejo, porque así me lo está pidiendo el último que tenemos ahí, ¿sí? Y en el plano complejo, recordando muchas propiedades nuevamente de los números complejos, directamente voy a hacer que todo se lleve a dos elementos básicos que son precisamente lo que ustedes vieron desde fundamentos de álgebra, creo, o los que ya estudiaron números variable compleja, que otra vez recuerden lo que son los módulos y argumentos, ¿sí? Y ahí es donde se va a dar todo, espectro de amplitud y espectro de fase, ¿sí? Y voy a seguir con la misma línea de desarrollo, porque ella me va a llevar precisamente después a la transformada de Fourier, ¿sí? Bien, entonces tengo esta última, y ahí es donde ya viene la parte de los números complejos. Déjenme tomarle foto y se las envío. Muy bien, se lo voy a enviar para borrar todo y aprovechar todos los... Ya lo mandé, ¿sí? A propósito, ya tienen lo último, de la última clase, ya lo tienen en su cuaderno, en sus notas, ¿o no? ¿O lo tienen en Ya, foto? profe. ¿Ya? Ya. A ver si es cierto. Sánchez Martínez. Sánchez Martínez. No está. León Torres. León Torres. Tampoco está. Zúñiga, Zarco. Sí, maestro. A ver tu nota de la clase pasada. Sí,
se la mando por foto. A ver. ¿Por qué no están los demás? Ortega Plata, Sí, profe. tu nota de la clase pasada, ¿Se la mando por foto? sí. No voy a hacer esa que dice reenviar, reenviar. Sí, bien. Voy a borrar y van a ver otro tipo de resultados ahorita, importantes. ¿Sí? Ahorita ya me van a mandar la foto de del último que vimos. ¿Sí? Bien. Ya se lo borramos. ¿Sí? Eso también. Todo esto observen. Ya, y me quedo con esta última parte. ¿Sí? Con esa última. ¿Sí? Pero Listo, observen. ¿Sí? Un WhatsApp. Y perdón por interrumpirlo. No te preocupes. Sí, ahorita lo reviso, ahorita lo revisamos. Ujú. Pues precisamente voy a tomar en cuenta esa función, la que tienes ahí en color rojo, y voy a hacer ahora su serie compleja. ¿Sí? Bien, voy a hacer eso. Gracias, Luis. Bien, observen aquí, en esa parte, ¿sí? Y en esta otra parte, ¿sí? Lo que están aquí encerrados. Se dan cuenta de que la parte imaginaria, principalmente en BN, aparece en el cociente, digo, en el denominador, y también aquí, pero hay un signo aquí positivo y otro signo aquí negativo, ¿sí? Y los números complejos me indican muchas cosas. Primero, voy a poner lo siguiente, dice, recuerden que, o sea, ya entramos, aquí voy a poner, ya estamos en los números complejos, ¿sí? Me sale un poco de mi representación del análisis real, donde se da todo lo que es el análisis armónico de las series y el análisis de Fourier. Y esa última representación me dice que ya cambie un poco y que me metan los números complejos, porque aquí así está su representación. ¿Sí? Bien. Y ya estando los números complejos, ¿verdad? Ya no tengo que mencionarles mucho porque ustedes ya saben, ¿sí? Los números complejos. Si no han estudiado, no han entrado o no les tocó este semestre la variable compleja, ustedes lo vieron desde fundamentos de álgebra. Y únicamente voy a mencionar algunas cosas que necesito en este momento. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, primero, si tengo un número complejo, z, como a más i, ¿ve? La parte real, y aquí le pones a igual a la parte real de z, y b igual a la parte imaginaria de z. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Esto que está aquí es su representación estándar, donde reconozco la parte real y la parte imaginaria. Y esto le llamé su número complejo z. Asociado a este número complejo, existe otro, su compañero, que nunca lo abandona, siempre va a la par con él. ¿Sí? Y ese número complejo, ¿verdad? Se tiene que va a ser el otro. Z conjugado va a ser igual a
menos IB, ¿sí? Donde nuevamente le llamo A la parte real de Z conjugado, ¿de acuerdo? Y menos B es igual a la parte imaginaria de Z, ¿sí? De Z conjugado, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Cuando tengo Z y su conjugado, ¿sí? Reconozco parte real y parte imaginaria. Recuerden que la parte real y la parte imaginaria son los coeficientes con sus respectivos signos. ¿Sí? Bien, por un lado. Por otro lado, también recuerde que le asocio al número complejo Z igual a su conjugado, le asocio otro elemento que va a ser el módulo. El módulo de Z, ¿verdad? Va a ser la raíz cuadrada de la parte real y la parte imaginaria al cuadrado también. ¿Sí? Y también observo que el módulo de Z conjugado va a ser la parte real, ¿verdad? Al cuadrado. Y la parte imaginaria. Y la parte imaginaria me queda también menos b al cuadrado, me queda b cuadrado. ¿Así? Entonces observamos que el módulo de Z es igual al módulo de Z conjugado. Sí, obviamente, ¿no? Porque son iguales. ¿Sí? Únicamente lo que está cambiando es su número, digo un signo. Y ese signo simplemente es un reflejo con respecto al eje de las abscisas. ¿Sí? Porque así me lo está indicando precisamente. Observen, cuando yo tengo aquí la representación de los números complejos, y si aquí tengo, por ejemplo, número complejo Z, ¿verdad? Que tiene una parte real que va a ser A o X, si quieren llamarlo, y la parte imaginaria, ¿sí? Por ejemplo, A y B por I, ¿verdad? Este que está aquí, observen, es la magnitud, y ese es el módulo de Z. ¿Están de acuerdo? Pero asociado a ese número complejo Z, tiene otro. Cuando cambio la parte imaginaria, cuando cambio el signo de la parte imaginaria. Y cuando cambio el signo de la parte imaginaria me queda cero. ¿Sí? Y entonces sería parte real y parte imaginaria. Menos b por i, el cero. Y este sería z conjugado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y estos son dos vectorcitos, se dan cuenta, y se puede demostrar, ¿sí?, que esos dos vectorcitos son ortogonales. ¿Sí? Bien, cuando asocio esta forma exponencial y esta otra, ¿sí?, observen que que está aquí, omega 0, negativo, y omega 0 positivo, ahora ellos me van a indicar precisamente lo que es el argumento. Y el argumento es precisamente lo que tengo aquí, ¿sí? O el ángulo, pues. Por eso, cuando se asocia las formas exponenciales a estos ciertos vectores, dentro del plano de la ingeniería se les llama fasores, ¿sí? Y hay un excelente, ¿cómo se llama?, desarrollo en un libro que se llama Análisis, creo que Análisis de Circuitos Moderno, algo así. Ese libro es el Callahan, un libro ya muy de los antiguos, ya viejos, ¿sí? Me refiero a que ese libro se editó, creo, la primera edición que salió fue en 1992, 94 más o menos.
¿sí? Entonces, es un excelente libro para ustedes. ¿Sí? Se llama Análisis Moderno de Circuitos, ahorita me acordé del título. Y el autor es el Callahan. La editorial es la Interamericana. Esa editorial ya desapareció, pero parece que lo he visto en el portal de donde buscan libros, pues por ahí lo pueden encontrar. No sé si lo tengan a la venta o lo tengan ya, ¿cómo lo llaman? En PDF se puede encontrar. Pero es un excelente libro, ¿no? Yo tengo ese libro, imagínense, ese libro, esa edición, fue cuando tenía todavía la pasta de tela, la pasta dura de tela, ¿sí? Entonces, ese libro yo siempre se los, a mis alumnos anteriores, bueno, allá en la escuela, pues, se los he prestado para que saquen copia. Y todavía viene cosido a mano, pues, con hilo, pues. No viene pegado ni nada por el estilo. Viene cosido. ¿Sí? Dejen conseguir, si por ahí alguien tiene escaneado de mis alumnos anteriores, ese libro lo rescato. Si lo tienen por ahí. Obviamente ahorita no, ese libro se quedó en la escuela, no he podido ir a entrar a mi currículo. Sé que está ahí en ese libro, ¿no? Pero si ustedes lo encuentran por ahí, se lo recomiendo mucho porque es del ámbito del ambiente de ustedes, pues, de la ingeniería. Muchos circuitos, mucho de Fourier, mucho de Laplace. Hay muchísimas cosas. Se lo recomiendo mucho. ¿Sí? Bien. Entonces observen que este es el módulo de Z y este sería el módulo de Z conjugado. Y lo ponemos así. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Pero cuando hablo aquí precisamente de este otro ángulo que llamo θ, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando tenían entonces el módulo y el argumento, entonces ese número complejo lo podían representar por medio de coordenadas polares. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. Entonces ya tengo el módulo, ese número completo, ¿verdad? Y entonces aquí observen, tengo θ, ¿verdad? Y por otro lado, θ es igual al arco cuya tangente es la parte B sobre la parte real, no, la parte imaginaria entre la parte real. ¿Recuerden? ¿Sí? Bien. Si Z es ese número complejo, dices, como Z es la forma A más I por B, observa que A, ¿sí? Ya viendo este triángulo, que es un triángulo rectángulo, y ese triángulo rectángulo ustedes lo manejaron desde que estaban por allá por la, no sé si fue en la secundaria o antes, ¿verdad? Y dices que A, aquí lo pongo, A es igual, ¿a quién? Este número que está aquí, ¿sí? A módulo de Z por el coseno de θ, ¿sí? Módulo de Z por el coseno de θ, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y entonces B, ¿sí? Y B es igual a módulo de Z por el seno de θ, ¿sí? Por lo tanto, dices, entonces, Z es igual a, que sería módulo de Z por el coseno de θ,
más I, B, que sería módulo de Z por el seno de teta. Observa. ¿Sí? Este es de mis simples identidades con respecto al triángulo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, esto factorizo, observen, y me queda módulo de Z que multiplica al coseno de teta más I seno de teta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero sabemos que el coseno de teta más I seno de teta, pues no es otra cosa que la forma exponencial. ¿Sí? Y por lo tanto, tengo que, y esto implica, digamos, que el número complejo Z va a ser igual a módulo de Z, ojo, por E a la I teta. ¿De acuerdo? Lo voy a poner aquí que resalte mucho, porque es ahí donde tengo todo mi arsenal de análisis. ¿Sí? A ver. Entonces lo voy a escribir así, Z, que resalte pues. A ver, con este color. Z igual a módulo de Z por E a la I teta. ¿Sí? O sea, ese número complejo, recuerden, ¿sí? Lo puedo representar por medio de dos componentes, que es su módulo y su argumento, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, mediante esas representaciones que tengo ahí, entonces pasé la representación estándar de los números complejos a una representación en coordenadas polares. Y recuerden que la representación estándar es la representación en el plano cartesiano, ¿sí? O con coordenadas cartesianas. Y eso último que está en color azul, resaltando todo eso, es la representación del número complejo en coordenadas polares, donde las coordenadas son el módulo y el argumento. ¿Recuerden? ¿Sí? Esta parte que tengo aquí. Bien. Así está. ¿Sí? Bien. Entonces ya me voy a salir de mis números complejos y todo esto. Ah, y otra cosa aquí importante, antes de que borre todo eso, también. Ahora bien, así también, lo ponemos aquí, así también, recuerden, ¿sí? Que algunos por ahí les hice esa observación en algún momento, ¿sí? Recuerde que 1 entre I es igual a menos I, ¿sí? Importantísimo esta parte, ¿sí? Entonces, esta última que tengo aquí, para ya describir, con todo esto que está aquí, observen que este que está aquí, el 1 entre I va a ser menos I. Entonces me queda menos, observen, así, dE sobre 2 por I, porque al subir cambia de signo, como aquí lo tengo. Y aquí al subir, también cambia de signo y me queda positivo. Y así me quedó. Ah, bueno, pues simplemente tengo este número complejo, donde tengo la parte real y la parte imaginaria, y este número complejo también tiene parte real y parte imaginaria, pero se están diferenciando por el signo en la parte imaginaria. Y se dan cuenta entonces que esos coeficientes de las formas exponenciales no son otra cosa que números complejos con la característica de que son conjugados, complejos conjugados. ¿Sí? Y la última representación
de la anterior exposición, ¿verdad? Me indicó que teníamos que entrarle a los números complejos. Es por eso que hice todo esto. Ya con todo esto ya cambió la forma de mi última representación, que está aquí. Entonces ya con esto, nuevamente, voy a tomar fotos y demás. ¿Sí? Se dan cuenta de que cada momento, no sé, para algunos o para todos, se está viendo, se está con mucho interés esta parte. ¿Sí? Entonces quiero que ustedes también la perciban desde ese lado. Esa, que se vaya, ¿cómo se llama? Apareciendo más interesante esa parte. ¿Sí? Y va a haber cosas más. ¿Sí? Y estén atentos a todo lo que va a acontecer después. Y se van a dar cuenta cuánto hemos avanzado por ahí. Envío la foto ahí. Ya la tienen. Sí se alcanza a ver bien el color. El último como que no. Si lo abren bien, esta parte, miren esto, aquí quedó muy tenue. Pero si lo abren un poquito bien, se alcanza a ver bien. ¿Sí? También esa parte. ¿Sí? Bueno, ya se los envié. ¿Sabe? Sí, profe, Voy a borrar. gracias. ¿Sí? ¿Dudas, Mari? No, profe, todo muy, muy ¿Todo bien. bien? Sí. Bien, voy a borrar. ¿Sí? Y me voy a quedar con este último. Observen. ¿Sí? Si tienen alguna duda de los números complejos, a ver, les pregunto a cada uno de ustedes. Si no, ahorita hacemos grupos de, ¿cómo llaman? Asesoría. Mafer Castillo, Mande, profe. ¿cómo andas en números complejos? Pues, pues creo que bien, estoy tomando pues clases. Ah, Una ok, materia. sí. Entonces, sí, ¿con quién la estás tomando, Mafer? Ay, se llama Patricia, no me acuerdo. Sí, asesorías. Ortega Plata, Sí, profe. ¿cómo estás en los números complejos? Pues no siento que vaya tan mal. Sí hay algunas cosas que necesito repasar, pero creo que sí. Ahora sí que si estudio voy bien. ¿Estás llevando este semestre variable compleja? Sí, profe. Ok, conectando a alguien. Tapia, Mari, ¿con quién? ¿Cómo estás en números complejos? Creo que bien. Sí, sí. De hecho, bueno, todo lo que dije ahorita, igual ya tenía como una idea. Estoy tomando clase con Rodolfo, Abelar Díaz Rodolfo se llama. Mm. Sánchez Durán, Yo, profe, pues creo que considero en mi caso sí tener que estudiar un poco más porque variable compleja no la estoy tomando. ok. ¿Viste fundamentos de álgebra? Sí, y pues vaya, gracias a ello creo que no estoy tan perdido. ¿Con quién llevaste fundamentos de álgebra? Ah, la verdad no recuerdo qué profe me dio, bueno, su nombre. Kevin,
Manda, maestro. ¿Cómo andas en números complejos o en variable compleja, pues? Muy bien, profe, sí. Aparte con lo de circuitos, ahí se complementa todo. Se va complementando, ¿verdad? No le pregunto a Oscar porque él ya más o menos sé cómo anda. Cristian Pineda, Yo, profe. Sí, sí le entiendo más o menos. Igual por circuitos, no estoy cursando variable, pero por circuitos y álgebra me ayudó. ok. Lourdes Frías, Sí, profe, yo también sí estoy bien, no ando tan perdida. ok. Cualquier cosa, entonces, ahora sí que ahora sí que me preguntan, ¿no? Cualquier duda que tengan sobre todo esto. Sí, porque va a ser importante. Bien, hay un libro también del que me acordé, también se llama, este, oye, es la 1:55 y no ha habido cortes, ¿eh? Sí, es, profe. Desde ayer o No por lo saqué luego, menos, no. Ah, qué yo bueno. desde ayer no he tenido cortes en mis clases. Está bien así, ¿no? Porque sí, como que casi, ¿Qué bueno, dijo? sí, está interesante. Sí. Bien, hay un libro, no sé si los que están viendo variable compleja, les recomendaron el libro de Wunsch, David Wunsch, ¿sí? Ese libro, me dije encontrarle la historia de ese, bueno, no historia, la relación que hay entre el autor y otro tipo de libros interesantes. David Wunsch ya está en el departamento de matemáticas y su área de investigación es la variable compleja, teoría de control y otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, a él le llega un libro de revisión y ese libro se llama Esto no es real, o también se llama Un cuento sobre la historia de perdón, se llama Un cuento de la historia de raíz de -1. Y el autor es Paul Nahim. Sí, y hace una excelente presentación de varios temas. Incluso se mete hasta la parte con circuitos y los desarrollos de Heaviside, que en algún momento les comenté en la transforma de Laplace. ¿Sí? Entonces, David Wunsch le hace muchas, ¿cómo se llama? Observaciones a ese libro y lo invita precisamente a que haga más investigación sobre la parte histórica de ciertos temas. Interesantísimo. Está muy bonito ese libro. ¿Sí? Así también como hace la presentación David Wunsch de la parte de las aplicaciones de los números complejos a los circuitos. Vean ese libro, ¿no? A los que están ahorita viendo la parte tanto de variable compleja como de circuitos y la transformadora de Laplace, ahí también hace una excelente presentación de eso. ¿Sí? Y entonces esas recomendaciones que le hace David Wunsch a Paul Nahim, lo hace más importante, pues, en su vida académica, ¿sí? Y después parece que se lo quieren llevar o se lo llevan en ese momento a Princeton, ¿sí? A que forme parte de la Academia de Matemáticas de ahí de Princeton. ¿Sí? Ya no supe si realmente se fue para allá o se quedó en su universidad, ¿sí? Y a partir de ahí lo nombraron como profesor emérito. Sí, está muy bonita su historia de Paul Nahim y de ¿cómo se llama? David Wunsch. ¿Sí? Yo seguí durante mucho tiempo eso. Después ya me abandoné porque me dediqué a otras cosas relacionadas precisamente con el análisis de Fourier. ¿Sí? Y lo que es la transformada de Laplace. Y ahí fue donde después me mandaron varios libros. Uno de ellos fue precisamente del original que se editó en
en Alemania en 1932, ¿sí? Con respecto a todo lo que es el Tratado de Laplace. Porque después, antes estuve en diferentes grupos de conexión, digamos, y sabíamos qué es lo que estaba trabajando cada uno de los integrantes. Pero ahora fue a nivel internacional, ¿sí? Entonces por ahí me llega una carta, digamos, dice que estaba, donde me estaban diciendo que yo estaba siguiendo muy de cerca todo el desarrollo de Laplace. Y fue cuando me llegan varios libros. ¿Sí? Y entre esos varios libros me llega precisamente el de que se editó en 1932-34 más o menos. ¿Sí? Y ese también es de pasta dura, así, pasta de tela, y con letra de oro en la parte del título. Está muy bonito ese libro, ¿sí? Pero me llegó la traducción, ¿sí? Quien manejaba la editorial era la Prentice Hall, una de las editoriales más famosas, junto con la Dover, ¿sí? Pero después vinieron los cambios y un montón de cosas y ya no supe ahora cómo trabajan esas editoriales, pero eran editoriales de excelencia, ¿sí? La Dover, la Prentice Hall, y había otra, una de Inglaterra, ¿sí? Y trabajaban esos libros de excelencia, ¿no? Y aquí nos llegaban, pero ya muy ya a destiempo, digamos, ¿no? Por la situación en que de relación ¿cómo se llama? De tráfico, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? No había mucha comunicación, ¿sí? Y nos llegaban, por ejemplo, en una ocasión yo pedí un libro, ¿sí? De variable compleja, de la edición que sacaron en ruso, de un que se llama Introducción a la variable compleja y las funciones analíticas. Se llama el libro de Markushevich. Lo pedí por medio de una editorial, porque no había otra forma, y esa editorial era la Interamericana, precisamente la misma que trabajó el libro de Callahan, y me tardó como 4 meses en que me llegara ese libro. Pero libros interesantísimos, ¿no? ¿Sí? Después les cuento más cosas. Sí, bien. Entonces, observen que tengo aquí mi función f de t, ¿verdad? Me queda a0 sobre 2, más la suma, desde n igual a 1 hasta infinito. Observen. Bien, que está aquí, ¿sí? Le voy a llamar Cn, ¿sí? Es igual a Cn por E a la I n omega 0t. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Más Cn conjugado. Aquí lo pongo así. Cn conjugado. ¿Sí? Por E a la I n, E a la menos n omega 0t. Y le ponemos donde, ¿no? Cn es igual a n sobre 2 menos b n sobre 2 i, ¿verdad? Y obviamente, ¿sí? Cn conjugado, así, o sea, es precisamente a n sobre 2 más bn sobre 2 i, etc. ¿Sí? Es por eso que esta serie, esta que está aquí, adquiere esta forma. Y es aquí donde aparece precisamente y este otro que se le llaman los fasores. Se maneja mucho en circuitos. Y son dos vectores que
que giran en sentido contrario. ¿Sí? Uno de ellos gira así, giran así. Y al girar de esa forma, y como este y esto están en forma relacionadas con las formas trigonométricas, seno y coseno, es donde empieza a formarse todos los funciones seno y coseno con respecto a la señal que se está trabajando o el circuito que tiene, en ese caso. ¿Sí? Estos dos, por eso precisamente se llaman pasadores, que son dos vectores encontrados. ¿Sí? Pero en el libro de Callahan, estaba comentando, ¿no?, que ahí se maneja bastante bien esa parte. ¿Sí? Bien. Entonces tengo esta última representación. ¿Ustedes? Esta última. ¿Sí? Y a partir de aquí, voy a hacer únicamente una presentación, porque el desarrollo que sigue, ¿sí?, es un poquito medio, necesitamos más tiempo, pues, ¿sí? Entonces, aquí vemos, observe, ¿sí?, que Cn y Cn conjugado son los, primero, son las representaciones ¿sí?, las representaciones de los coeficientes trigonométricos ¿sí?, trigonométricos en forma, ahora en forma compleja. ¿Sí? Aquí, este y este otro, o sea, lo que estoy encuadrando aquí. Entonces, ponemos esta observación. ¿Sí? Dices, con estos relaciones, con estas, se puede pasar, ¿sí?, de las formas trigonométricas ¿sí? Estoy hablando de la serie C, de las formas trigonométricas a las formas complejas, ¿sí? Y entre paréntesis le ponen lo siguiente, respectivamente de sus series, ¿sí? Es decir, puedo pasar mediante esa relación que tengo aquí, este y este, principalmente este que está aquí, puedo pasar de la serie trigonométrica a la serie compleja, o viceversa, de la serie compleja a la serie trigonométrica, a partir de estas relaciones, ¿sí?, principalmente de ello. ¿Sí? Bien. Entonces, por otro lado, ¿sí?, tenemos, por otro lado, ¿sí?, aquí le voy a poner un indicador. Por otro lado, manipulando, ¿sí?, esa relación que tengo aquí, ¿no?, eso se lo voy a mandar, y se puede tener la siguiente
serie compleja, ¿sí?, de una función periódica de periodo T, la voy a escribir aquí abajo. Dice entonces que f de t va a ser igual a la suma de menos infinito hasta infinito de Cn por e a la I n omega 0t. O sea, ¿sí? Llego a esa última. Pero cuando como indica aquí, manipulando estos dos elementos, obtengo una serie más completa, ¿sí? O más compacta también. Pero esa serie compacta se observa de que ya corre de menos a más infinito. Ya no de 0 a infinito o de 1 a infinito como la serie trigonométrica. Y es que precisamente la serie compleja ya me está manejando todo el espectro de menos a más infinito. ¿Sí? Y la serie trigonométrica, recuerden que iba únicamente sobre los números naturales o números positivos, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, y sucesivamente. Y ahora la ventaja que tiene, por un lado, la serie compleja, es que ya abarca todo el espectro de todos los enteros, tanto positivos como negativos. ¿Sí? Pero viene lo otro, que la voy a poder representar por medio de espectro de amplitud y espectro de fase a través de las representaciones de los módulos y argumentos. ¿Sí? Vean esa parte. Pero antes voy a sacar esta foto y se las envío. Se las envío, ¿eh? Bien, ya les envié esa parte. ¿Sí? Voy a continuar. ¿Sí? Y ¿cómo andamos de tiempo? Bueno, ya casi. Son 2:12. Bien. Entonces, me quedo con esta última y con esta representación. Observen. Con este y este. ¿Sí? Esto ya lo quitamos. Y esto también. Y también esta parte. Bien. De esta última serie, o suma infinita, se le llama también una suma infinita bilateral, porque tiene ahora también la parte de los números, tanto la parte positiva como la parte negativa. Bueno, me quedé un poquito ahí pensando algo, relacionando con los números complejos, o la variable compleja. No sé si ustedes en sus, parece que así lo hizo, tú me dices, ¿dónde está Oscar o Denise? ¿Estás por allí? Sí, profe. A ver,
Imagino que ustedes sí llegaron a la representación de la serie de Laurent en variable compleja. Sí. Ella, la que tengo aquí, es una serie de Laurent. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Que la serie de Laurent era para una función f de z, ¿verdad? Una suma de menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Sí, profe. La aquí es la misma que tengo, porque este es complejo y este es complejo también. Entonces de ahí puedo, de aquí, de la serie compleja de Fourier, puedo llegar a la serie de Laurent, o de Laurent en variable compleja. Muy, muy fácil, es lo que estaba viendo ahí. Pero nuestro camino es otro, ¿verdad? Y entonces, esto último, ven, f de t igual a la suma de menos infinito hasta infinito. Dice n, ¿sí? Ahorita hago los cambios. Dice n por e a la i n omega 0 t. Dejo esta parte. Y después ahí esta se conoce como la serie compleja o exponencial de Fourier. ¿Sí? Donde Cn, ¿verdad? Esto lo voy a pasar aquí mientras. Cn igual a n sobre 2 menos i de n sobre 2. ¿Sí? Donde Cn es el coeficiente complejo, ¿sí? Y se puede determinar mediante la siguiente relación, ¿sí? Y dice lo siguiente: Cn es igual a 1 entre el periodo 1 sobre t de la integral. Obviamente aquí falta un término que es el C0, que eso lo voy a manejar aparte. De menos t medios a t medios, así, a t sobre 2. Porque recuerden que así planteamos el problema de una función que está definida de menos t medios a t medios. ¿Sí? De menos t medios a t medios, de mi función f de t por e la menos i n omega 0t diferencial de t. Donde, ¿verdad? Recuerden nuevamente, omega 0 es igual a 2pi sobre el periodo. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta es la serie compleja, donde este coeficiente Cn lo puedo determinar mediante esta representación, mediante esa integral. Y esa integral, observen, pues ya es muy sencilla, ¿verdad? Porque simplemente, por la forma en que tiene f de t y esta exponencial, me invita a que se desarrolle como una integración por partes, ¿sí? Les comento, ¿verdad?, de que por ahí también, bueno, que por ahí me llegó una pregunta hace algunas clases, que para la serie compleja ya no se contempla si la función es par o es impar, ¿sí? Porque vean que la función exponencial, esta, además ya es una forma compleja y por lo tanto ya no tiene ninguna simetría, no es par ni impar. Entonces en la serie compleja
no podemos usar el hecho de que la función sea par o sea impar. ¿Sí? ¿Por qué? Por esta forma, la forma exponencial. ¿Sí? Entonces, bien. Ahora, de esta última expresión que tengo, aquí, voy a introducir la representación polar de este número, de ese coeficiente. Ahora, más que la serie, me interesa el coeficiente. Recuerden que anteriormente, en la serie trigonométrica, obviamente me interesaban los coeficientes, pero para representar los armónicos. ¿Sí? En la serie compleja ya no interesa mucho la serie. Ahora lo que interesa son los coeficientes. Por esta razón, observen. ¿Sí? Como el coeficiente complejo es Cn, ¿sí? Entonces, a ver si me da tiempo. Sí, sí me da tiempo. ¿Sí? Este coeficiente complejo lo voy a poner aquí en su representación. Parte real aquí, a n sobre 2, es la componente, la enésima componente del coeficiente an. Y este que está aquí, está por aquí, observen. Es la enésima componente del coeficiente Bn. Pero esta es parte real y parte imaginaria. Entonces, como es un vectorcito, ¿verdad? Un número complejo, puedo obtener, ¿sí? Puedo obtener su magnitud. Observen. Entonces, Cn conjugado, ya lo había indicado anteriormente, va a ser la raíz cuadrada de la parte real an sobre 2 al cuadrado más la parte imaginaria, que al cuadrado es positiva, me queda bn sobre 2 al cuadrado. Así, observen. Este es el módulo. ¿Sí? El módulo Cn. ¿Están de acuerdo? Pero también, entonces, tiene este que está aquí, este ángulo o este negativo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y ese argumento lo voy a tomar aquí para que sea la parte negativa o desde aquí. Observen. ¿Sí? Y llamas lo siguiente. Dices, si teta subíndice n es el argumento de cada una de las componentes, ¿sí? Entonces dice que teta subíndice n igual a la tangente inversa o arco tangente, ¿verdad? De la parte imaginaria menos bn sobre 2 entre la parte real a su índice n sobre 2. ¿Están de acuerdo? Pero este signo que está aquí, y por el hecho de que la tangente inversa es una función impar, ¿recuerden? Entonces, esto lo escribo como teta subíndice n igual, ¿verdad? Porque me quedaría así, teta subíndice n igual a menos la tangente inversa, haciendo cancelaciones aquí, haciendo, ¿cómo le llaman? Medios entre El sándwich. Me queda bn sobre 2. Exactamente, el sándwich. ¿Está de acuerdo? Y como es una función impar, el signo negativo C. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Bien. Por lo tanto, de la primera parte que relacioné todo con los números complejos, ¿recuerdan? Que dije recordando todo esto,
Entonces, este coeficiente CN complejo, lo escribo aquí, entonces, de las coordenadas polares de los números complejos, dice CN, lo puedo representar por medio de... Profesor. Lo voy a recorrer un poquito más para que no quede tan amontonado. Y dices, entonces, dice Cn igual a módulo de Cn por E a la I teta sub índice n, ¿se acuerdan? Pero teta sub índice es esto. Y así lo paso para acá y me queda de esta forma. Menos I teta sub índice n. ¿Sí? Es decir, este coeficiente, como es un número complejo, y sabemos de los números complejos que los podemos representar en coordenadas polares por medio de su módulo y su argumento, entonces ese número complejo contiene estas dos expresiones, esta y esta, que la señalo así, observen. ¿Sí? Pero el módulo no es otra cosa que la representación del espectro de amplitud, y este teta sub índice n no es otra cosa que la representación del espectro de fase. Y es ahí donde empieza todo lo que es el contenido de las señales del espectro de amplitud y el espectro de fase. ¿Sí? Y obviamente se puede hacer la gráfica, ¿verdad? Ya de los coeficientes complejos a través del espectro de amplitud y el espectro de fase. Recuerdo que anteriormente en uno de los problemas de una simetría de una función triangular, alguien habló de un valor absoluto, ¿se acuerdan? E indicó que el valor absoluto era una función par. Bien, entonces, ¿qué pasa con este coeficiente, el espectro de amplitud? Como es el valor absoluto, ahora es la representación de un diagrama o de una gráfica que va a ser par. Es decir, todos los espectros de amplitud van a ser pares. Y esto que está aquí es una función impar. Profe, Y, ¿sí? en donde dice el arco tangente, ¿no quedaría Bn sobre An porque tienen el mismo denominador? Ah, Bn sobre An, sí, cierto. Yo le puse sobre 2. Bn sobre An, ¿sí? Ahí. Gracias. Es que así lo mencioné, pero hay que checar toda esa parte. ¿Sí? Entonces, bien, miren, ya quedan 3 minutos, hasta ahí le dejamos, yo creo. Qué bueno que ahora fue corrido todo. Ahorita le saco copia, digo, le saco foto y se los envío, ¿sí? Pero, miren, ya de la próxima semana nos toca clase miércoles, jueves y viernes. Pero la próxima clase, la próxima semana, pues ya no tenemos clase, ¿sí? Porque las vacaciones, ahora sí que las vacaciones empiezan desde el día miércoles. O sea, el día martes es la última clase que tienen ustedes. Entonces, para nosotros ya no podemos estar, ya no tenemos tiempo, ¿sí? Bueno, entonces, lo único que me resta es que se la pasen bien, que disfruten sus vacaciones y que siempre estén con mucha salud, ¿sí? Y que tengan una feliz Navidad y un año
nuevo, bonito, lleno de sorpresas. ¿Sí? Sí, profe. Gracias, profe. Eso Muchas es gracias, todo. profe. Muchas gracias, profe. Muchas Feliz gracias, Navidad, profe, señor. igual. Feliz Navidad, profe. Que la pase muy bien, profe. Feliz Navidad. Vaya bien, profe. No tome mucho. Gracias. Igualmente, cuídense también ustedes. Igualmente, profe. Mucha salud y cuídense mucho todos. Gracias. Familia y todos. Sí, gracias. Y nos vemos regresando. Sí, profe. ¿Sí? Estamos en contacto. Se cuida mucho. Sí. Yo les mando la foto al rato. ¿Sí? Sí, profe. Muchas gracias. Bonita Navidad y Año Nuevo. Bye. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense.